volvamos al presente, que ya está con nosotros don José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Pero no, ayer conversaba con gente que conoce de epidemiología y voy a intentar darle una explicación a ustedes de lo que está ocurriendo en esto, porque recibí una información científica de cómo interpretar estos datos. Ayer la positividad subió a 7,9%. ¿Es un dato preocupante? Sí, un dato preocupante. Pero este dato usted lo tiene que poner en el contexto en que él se dio. Ahí están las cifras, 7%, 7,9%, hubo 487 casos, se realizaron 6.132 pruebas. Usted no, hay gente que dice, bueno, es que hicieron muy pocas pruebas. No, no, si está el virus ahí, usted lo va a encontrar. Es la relatividad, es 487 sobre 6.132, le da 7,9%. Es una positividad por encima de 5, que es cuando usted, de 5 hacia abajo, usted tiene el dominio del virus. Ahora el virus está avanzando a las trincheras que nosotros lo habíamos desalojado. Esto es una guerra. Lleva este concepto del virus, porque le voy a hablar de otro virus. Esto, usted lo mira entonces ahora con los otros indicadores epidemiológicos. ¿Cuántos muertos tuvimos ayer? 0. ¿Cuál es el nivel de gente en UCI? 10. ¿Cuál es el nivel de gente en el sistema hospitalario, en camas hospitalarias? 57. Ahora, la positividad está en 3.133 en aumento. Entonces uno tiene que mirar varias cosas. Uno, que este virus, el Omicron, se reproduce más rápidamente, pero es menos letal. Y como consecuencia produce en una población como la nuestra, con altos niveles de inmunidad natural y artificial dada por las vacunas, el efecto que él tiene en nosotros para producir casos graves y muertes baja considerablemente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es combinar las actividades y mantener ciertos niveles de protección. Por eso es que el CDC de los Estados Unidos ya ayer presentaron la apelación a la decisión que tomó una juez en la Florida por el uso de las mascarillas. Afortunadamente en nuestro país nosotros seguimos usando la mascarilla. Nosotros tuvimos, Fernando, hace una semana una movilización gigantesca. Y cuando se producen estas movilizaciones gigantescas, hay un incremento natural de los niveles de infectación. Los niveles de infectación de la variante Omicron, la variante, son mucho más rápidos, de mayor expansión, pero de menor patogenicidad. Entonces esto nos dice a nosotros que nosotros, por todo el esfuerzo que hemos hecho en vacunación, en atención médica, en todos los sentidos, nosotros tenemos el virus ya en una forma manejable. Lo ideal para nosotros es bajar la positividad por debajo de 5. Eso es lo ideal. Y que nuestra gente siga usando la mascarilla. Y que nosotros le prestemos atención porque Panamá sigue haciendo los barridos. Eso es importante. Tenemos conciencia del problema del virus. De manera que interpretándolo correctamente, nosotros vamos a tener casos en ascenso, pero los otros indicadores epidemiológicos nos están diciendo a nosotros que el efecto, fíjense, en China, uno de los grandes problemas es la cantidad de positivos. El miércoles hubo casi 20.000, sí, más alto que en toda la historia de Wuhan. Y los muertos, allá, claro, una población más alta, es lo que tiene preocupado porque estos indicadores epidemiológicos se miran en el conjunto. Y esto que le está pasando a China es una cosa y lo que le está pasando a Corea del Sur es otra cosa también. En el caso nuestro, nuestros indicadores epidemiológicos indican una luz roja prendida, intermitente, en el caso de los casos positivos, que aumenta la positividad en 7,9%. Pero tenemos una situación manejable. De hecho, ya hay indicaciones para utilizar los antivirales que produce Pfizer.
cosa que no teníamos antes. Bueno, no teníamos antes. Tenemos más guerra. Es como que en esta guerra tenemos más municiones, tenemos armas. La vacuna es un arma importante, es nuestra arma de última generación. Ahora los antivirales que produce Pfizer, le hablo de Pfizer porque es los que están ya autorizados, pues. No es que estamos haciendo ninguna propaganda a Pfizer. Bien, entonces nos enfrentamos ahora a otra situación. Yo recuerdo que cuando nosotros emprendimos, Fernando, aquella lucha, la lucha generacional que nos tocó a nosotros realizar bajo el liderazgo de Omar Torrijos para sacar el colonialismo de Panamá, en donde tuvo cabida toda la sociedad, los empresarios, los trabajadores, los campesinos, los intelectuales, todo el mundo. Torrijos siempre advertía de que había que vacunarse contra el virus de la división. ¿Por qué es el virus de la división? Porque la política, a diferencia de otras actividades que usted pueda realizar, la política es el arte de convencer y llegar a consensos que no son unanimidad, son consensos que permitan a la sociedad avanzar con la velocidad social que la carrocería le permita a esa sociedad determinada. Es el concepto estratégico de Omar Torrijos y por eso logramos los tratados Torrijos-Carter. Cuando fuimos a la votación, Fernando, 65% de la población panameña votó a favor y 65% votó en contra. Pero esos que votaron en contra tenían sus razones. Más o menos como el referéndum de la ampliación. Sí, pero la gente, si usted ve el discurso de Torrijos cuando firma con Jimmy Carter, el discurso de Torrijos expresaba sus preocupaciones porque no habíamos logrado todo. Nadie en ninguna negociación logra todo. Pero hay quienes se creen. ¿Y cómo nace el virus? Hay quienes se creen hegemónicos en la determinación de las políticas. Entonces no hacen las consultas necesarias. Entonces, por mucho andar, la Asamblea se convirtió en un poder hegemónico aquí en Panamá. Todo el país sabe. Y ha perdido la capacidad de poder entender cuál es el rol de ellos. Sí. ¿Y cuál es el rol de ellos en mantener la unidad nacional y en la unidad del colectivo político donde ellos pertenecen? Están convencidos que eran feudales, los señores feudales del país. Entonces, el sectarismo, como mecanismo de lucha política, produce este virus de la división. Y una vez que él entra a la sociedad, es complicado rehacerlo, Sí. pero no imposible. Ayer en el análisis que le decía, por ejemplo, yo le voy a dar una información que ustedes, muchos no manejan. La ley electoral que reformaba el asunto de la revocatoria de mandato fue una iniciativa que vino de la presidencia de la Asamblea Nacional hacia los diputados de Cambio Democrático. Porque si usted mira la dinámica de la Asamblea Nacional, quien ha venido garantizando las votaciones Sí. y las mayorías han sido Cambio Democrático, que son los más disciplinados en votar. Entonces, no solamente fue Cambio Democrático. Entonces nos enfrentamos ahora a una situación cada vez más semejante a lo que está pasando en Guatemala, en Colombia, o lo que pasó en nuestra hermana República, Costa Rica. En un momento... José, ¿qué fue lo que pasó aquí en 1968? Al Claro. final, una asamblea que creía que, bueno, tumbó al presidente. No es que intentó, lo tumbó. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar son mecanismos de entendimiento. La decisión de Gabriel Carrizo de no postularse fue un paso importante en la búsqueda del encuentro de una solución, de la buscar de una solución, pero no para los partidos políticos, una solución para la sociedad en primera instancia. Y el fortalecimiento de la sociedad producirá como consecuencia el fortalecimiento de los partidos políticos. Para hacer eso, las partes que se corresponden en esta confrontación tienen que hacer su análisis con profundidad, no en análisis personal o individual o partidario,
que la mayoría de los panameños no le resuelve absolutamente nada. Nada. Entonces y le da armas a los enemigos, verdaderos enemigos de la democracia. La democracia no existe sin partidos políticos, hombre. Cada vez que usted hay un independiente, decir que es apolítico, se olvida de un principio que desde la época griega, hombres como Aristóteles definieron: el hombre es un animal político. Cuando a mí alguien me dice, es que yo no soy político, es porque es político. Hay gente que quiere mantenerse independiente, pero que él no quiere ser partido político. Pero sí es político. Si tú estás en la asamblea, ¿tú qué eres, Fernando? Eres un dirigente político. Si tú eres ministro de Estado, tú eres un dirigente político. Si tú diriges un grupo de la sociedad civil, tú eres un dirigente político. Ahora, que no es partidario, eso ya es tu decisión. Pero no te escondas, la política es una ciencia. Y los partidos políticos son la base de los debates para conquistar. Nosotros hemos llegado donde estamos. Hace 200 años que se crearon los partidos políticos. Cuando comenzamos de verdad a transformar la sociedad, transformaciones que yo siempre le he dicho, tienen que ser cambios que sean sustentables en el tiempo. Todas estas revoluciones que prometen el cielo y la tierra en 4 años, eso no es posible. Eso no es posible. El que le diga eso está diciendo una mentira. Ahora, todos los actores políticos panameños deberían entender la necesidad de deponer posiciones individuales en vez del interés social nacional. Ese es el primer paso para combatir el virus de la división que ya está dentro de nuestra sociedad. Me preocupa las divisiones en los partidos políticos. A mí me preocupa. Y no porque esté pensando de uno u otro partido, me preocupa. Y me preocupa porque nunca como hoy el arte de gobernar es tan complicado. Sí. No estamos hablando de cualquier variable, estamos hablando de variables que caen simultáneamente sobre una sociedad y tienden a dividirnos. Vaya que se necesita coraje, experiencia, conocimiento para poder bregar con tanta gente. Paciencia. Paciencia. Entonces hay quienes les gusta decir, no, aquí esto es patria o muerte. No. Esa patria o muerte llegó a Cuba donde está. Yo le preguntaba a Fernando, dame una cosa que tú digas que Cuba le ha dado a la sociedad cubana. Le ha quitado la libertad. Futuro. Pero además la sociedad joven cubana no tiene futuro. Esa es la verdad. ¿Qué ha logrado la revolución venezolana? De verdad. Enriquecer un poco de sinvergüenza que están ahí exponencialmente. El golpe en Myanmar. Fíjese, porque usted, la intervención rusa en Ucrania. ¿Qué ha logrado Putin al pueblo ruso? Nada. Él los consultó para eso, en lo absoluto. Él consulta al pueblo ruso para las cosas importantes, en lo absoluto. Y los disidentes o están presos o están muertos. Nosotros no somos así. Nosotros somos una democracia. Y en la democracia, ¿qué es un consenso, Fernando? Un consenso es cuando yo cedo una parte a cambio de que el otro ceda una parte. Ese es el consenso. El diálogo sin acuerdos y sin tiempo no tiene ningún sentido en las democracias. Fíjense en los Estados Unidos. No hay nadie que dividió más el sistema político en los Estados Unidos que Trump. Lo que está pasando en los Estados Unidos, él todavía juega un papel en eso. Bueno, también la radicalización del Partido Demócrata, que eso no hay que... Pero los demócratas no gobernaban. Yo puedo como oposición estar dividido, pero el gobierno actuó. Cuando el gobierno en los Estados Unidos actúa en contra de los derechos de los demás, y esa es la experiencia de los Estados Unidos. A la mayoría de la gente aquí piensan que los republicanos son la derecha y los demócratas son la izquierda. Las revoluciones más importantes en Estados Unidos se hicieron con el partido... Es más, Lincoln, ¿qué era? Republicano. Eisenhower, ¿qué era? Entonces, ¿qué fue la diferencia entre ellos? Que ellos eran estadistas, lo que no era Trump. Y los otros, estos muchachos que juegan a los cambios drásticos en los Estados Unidos, no son estadistas. Porque montaron toda una campaña contra los partidos políticos, contra el bipartidismo, que entonces lo que generó es un no partidismo.
Dentro de los partidos. Dentro que de es los lo partidos. peor. Eso es la anarquía. Entonces, el virus de la división produce anarquía social. Y la anarquía social daña la economía. Hoy, Que crea incertidumbre, José. hoy, sí, exactamente. Usted tocó la palabra que iba a decir. Hoy, el riesgo político país de Panamá se ha incrementado exponencialmente con lo que pasó en el Partido Revolucionario Democrático. Y cada vez que el sistema político sufre así, usted va a encontrar que las organizaciones empresariales dicen, espérate, yo Panamá, y como yo voy para allá, si la cosa está enredada. Entonces yo no voy a meterme donde está, ya, ¿para qué quiero más enredo? ¿De dónde se va el capital? Donde hay más seguridad. Este aumento del riesgo político panameño lo tienen que reducir los que los crearon. Entonces yo creo, y hago un llamado a la dirección política del PRD, sobre todo a los diputados, que haga un análisis realista de cuál es su situación. Hay en la historia de los partidos, y particularmente de este partido, momentos de ese partido en que figuras constituían un elemento negativo al avance de ese colectivo y se dieron el paso. Se dieron 2 pasos hacia atrás. Ese es el verdadero dirigente. El que entendiendo la situación, aunque él tenga razón y tenga cierto nivel de fuerza, sabe que debe dar un paso atrás para impedir la división y la derrota. Entonces es complicado en este momento apostar a la división. Es un peligro que se lo estamos advirtiendo. Porque además, las elecciones del 2024 son impredecibles. Usted se había imaginado esta situación de ayer. Nosotros siempre le dijimos a ustedes, el que está hablando de que fulano va a ganar la presidencia en el 2024 no sabe de lo que está hablando. Porque ¿cuántas cosas van a pasar de aquí al 22? Al final del 22, ¿dónde estaremos nosotros ahora mismo? ¿Sabemos? ¿Tenemos alguna elementos de juicio? No sabemos ni siquiera si la economía nos va a permitir estar en los niveles que estamos hoy o vamos a estar peor. No, está peor. Nosotros no sabemos. Entonces uno cuando está en una situación de esta naturaleza actúa siempre con un nivel de comprensión, de tolerancia, de jugar en el partido político pensando en la nación, como si usted tuviera puesta la camiseta de la República, pero usted no es la República. Esa es la gran diferencia entre el absolutismo, el autoritarismo, el que considera que se cree fuerza dominante, y la democracia. En la democracia se construye con tolerancia, con paciencia, con un nivel de conocimiento de qué es lo que quieren los demás, no es lo que quiero yo. Por eso yo le hago entramos en un fin de semana, preste la atención a lo que está ocurriendo en Colombia, preste la atención a lo que está ocurriendo en Francia, preste la atención a los muertos y miles en Ucrania y en el mundo. Y preste la atención a los graves problemas que se nos vienen con esta inflación que está golpeando al panameño y que nos está llenando de hambre. Entonces, si nosotros pensamos en la gente, sabremos actuar entonces con un nivel de luces largas, con un concepto de patria, pero con los pies en la tierra. La división no resuelve el problema de nadie. De nadie. Los agrava. Así es.